Jocelyn Vidal. Los que para el día de hoy no conocen a Jocelyn, Jocelyn es esposa del pastor Camacho, del distrito La Paz Cesar, de la Asociación del Atlántico. Y pues en el día de hoy ha venido a compartirnos una nueva perla espiritual. Recordemos que todos estos mensajes que se han compartido a lo largo de esta semana no, son perlas y son tips que nos ayudan a nosotros a enriquecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, bienvenida mi hermana Jocelyn, el Señor te bendiga. Muy buenos días, mis queridas hermanas. Qué gozo es nuevamente tener esta oportunidad y este espacio, ¿verdad?, para crecer. Saben, durante los últimos años hemos estado hablando desde el Ministerio de la Mujer de un proyecto, ¿verdad?, llamado Escogida y Amada. ¿Cierto que sí? Llevamos varios años que nos vienen diciendo acerca de este proyecto, desde la División Interamericana, que somos escogidas. Así que, bueno, quise que hoy nos concentráramos un poquito en esa parte. Ya venimos hablando sobre la oración, venimos hablando sobre escudriñar las escrituras, ayer hablamos acerca de alabar, y hoy quiero que también abordemos un aspecto también que considero que es importante, que es como consecuencia de los tres primeros que hemos venido abordando. Y entonces yo quisiera que fuéramos a la Biblia, de pronto en el texto en el que nos basaríamos hoy, en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9. Porque, bueno, como les venía diciendo, estamos hablando de que somos escogidas, pero quisiera que tocáramos un poquito acerca de esa frase que somos escogidas. ¿Quién nos escogió? ¿Por qué nos escogió? ¿Y para qué nos escogió? Que como que definamos esas tres cosas. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Miren lo que nos dice aquí, que somos linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. O sea, quiere decir que quien nos escoge a nosotros es Dios, ¿cierto? Ese es nuestro primer interrogante aquí que hemos descubierto, que sabemos que, bueno, no es un descubrimiento que de pronto fuera muy grande, porque yo sé que ustedes ya lo saben, fue Dios quien nos escogió. Y miren, si nosotros analizamos un poco esa palabra escogida, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que a lo largo de nuestra vida necesitamos ser escogidas en algunos procesos. Yo tengo una niña de 3 años y yo les cuento que ella, a veces yo pregunto algo en la casa y ella es la primera que levanta la mano, o a veces yo pido un favor y ella es la primera que se ofrece, pero a mí me da mucha risa porque a veces ella no sabe ni siquiera qué voy a pedir cuando ella ya levantó la mano, o a veces ella no sabe qué voy a preguntar y ella ya quiere ser la primera en participar, ¿cierto que sí? Porque consideramos como seres humanos, yo creo que eso es algo innato de nosotros como humanos, consideramos y sentimos que es necesario sentirnos elegidos para algo, ¿cierto que sí? Consideramos que es bueno saber que tengo habilidades, que tengo aptitudes, que tengo algo en lo que soy especial y que me hace ser escogido por alguien, elegido por alguien para algo. De hecho, cuando tú vas a acceder a un trabajo, analizan si tienes, en el proceso de selección, analizan si tienes las habilidades, ¿verdad?, para ser escogido para ese empleo. Sin embargo, con Dios es diferente, porque fíjense, Él nos escogió. ¿Y ustedes creen que Dios nos escogió a nosotros porque hay en nosotros las suficiencias, las razones para ser escogidos? ¿Creen ustedes que tienen todas las habilidades y por eso usted fue escogido por Dios por eso? Vamos a ver ahora, bueno, ya sabemos, ya descubrimos que fuimos escogidos por Dios. Ahora vamos a ver por qué fuimos escogidos por Dios. Y yo quisiera que nos fuéramos a Deuteronomios, en el capítulo 7.
que también nos habla un poco acerca de lo que veníamos leyendo en Primera de Pedro. Y dice en el versículo 7, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová. Ojo, no es que Jocelyn es suficientemente buena para que Dios me haya escogido. No es porque Marisela, no es porque Cielo, no es porque seamos perfectas, las mujeres, mejor dicho, maravillas. Por eso nos escogió el Señor, no. Él no nos ha escogido por eso. Miren, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Decirle, mis hermanas, que nosotras como seres humanos y como con nuestra naturaleza carnal, pecadora, caída, somos los más insignificantes para tener mérito alguno, para que Dios nos eligiera. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces por qué Dios nos escogió? Ahí nos va a decir el siguiente versículo. Versículo 8, sino porque Jehová os amó. Qué maravilloso. Fuimos escogidos no porque haya mérito alguno en nosotros, sino porque Jehová nos amó. Por ese amor inmerecido hemos sido nosotros escogidos. Y, y yo alabo al Señor porque las cosas son así, ¿saben? Porque si nosotros nos colocamos a pensar en todas nuestras debilidades y en todos nuestros defectos, muy seguramente vamos a llegar a la conclusión de que no tenemos nada lo suficientemente bueno para que Dios decida escogernos. Gloria a Dios porque los criterios del Señor son diferentes a los criterios que utiliza el mundo para escoger a alguien, ya sea en un concurso, ya sea en un empleo, ya sea en cualquier situación. Dios te escoge a ti y a mí sencillamente porque nos ama. Y miren lo que sigue diciendo, vamos a irnos un poquito atrás en Deuteronomio en el versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Y yo me pongo a pensar, wow, santa yo. Y les pregunto a ustedes, ¿se sienten ustedes santas como para ser escogidas por Dios? Miren, porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Por qué somos santos? Realmente no me cabe a mí a creerme que yo realmente soy muy santa. Pero saben, el trabajo desde que entró el pecado a esta tierra, el Señor ha hecho un trabajo extraordinario tratando de restaurar esa imagen que colocó desde el principio en nosotros. Porque recuerden que en Génesis hemos leído que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una vez entró el pecado a nuestra vida, esa imagen se fue desvirtuando, ¿cierto que sí? Y entonces desde ese momento el Señor diseñó un plan para restaurar esa imagen en nosotros y lo hizo a través de ese sacrificio en la cruz que hizo por ti y por mí. Alabado sea el nombre de Dios, porque su gracia es la que nos restaura, su gracia es la que nos sostiene y su gracia es la que nos santifica, porque por nosotros, por nuestros propios medios, sería insuficiente. Y sigue diciendo el texto, Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces ya tenemos que fuimos escogidas por Dios, ¿verdad? Él es el quien nos escoge. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahí tenemos la justificación. Porque nos ama y desea que seamos santificados. Desea restaurar su imagen en nosotros y desea que seamos un pueblo especial. Ahora, yo creo que es interesante comprender esta parte porque no podemos ser un pueblo especial. O sea, no podemos ser santos, no podemos ser un pueblo especial. Si, aunque Dios ya ha hecho la primera parte, también nos toca de nosotros poner una partecita, ¿cierto? Bueno, tenemos que aceptar al Señor Jesús, ¿ok? Tenemos que aceptar al Señor Jesús. Pero una vez tú te comprometes con el Señor Jesús, que era lo que veníamos hablando desde el lunes hacia acá, tú te comprometes con Jesús en la oración, tú te comprometes con Jesús en el estudio de la palabra, tú te comprometes en alabar el nombre de Dios. ¿Y ahora qué? Eso tiene que generar un resultado y es precisamente el tema que queremos abordar hoy.
Porque vamos a volver entonces a Primera de Pedro, el que veníamos leyendo, el primer texto que veníamos leyendo, en Primera de Pedro 2. Disculpen que se me perdió aquí el pasaje. Muy bien, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, veníamos diciendo, pero sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? Bueno, ya leímos una partecita del para qué en Deuteronomio, ¿no? Porque él desea para que seamos un pueblo especial, pero un pueblo especial ¿para qué? Todavía me sigo preguntando, ¿para qué? Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese es nuestro tema de hoy. Testificación. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidas? Aquí está clarito el texto. Para que anunciéis las verdades, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren, es casi, yo diría que imposible que después de que nosotros oremos, que después que nosotros estudiemos la palabra, que después que nosotros alabemos al Señor y haya ese relacionamiento con nuestro Dios, nos quedemos con toda esa información para nosotras solas, ¿cierto que sí? Es algo como que ilógico. Eso que hemos adquirido, ese conocimiento, esa verdad, esa vivencia que estamos experimentando, nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar a compartir ese gozo que estamos experimentando con Jesús, porque no queremos ir al cielo solas, ¿cierto que sí? Nosotros queremos ir con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros otros familiares más alejaditos que nuestra familia, nuestro núcleo familiar, pero también queremos ir con nuestros amigos, también queremos ir con nuestros vecinos, también queremos ir con nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos predicar a un Cristo Jesús que estamos experimentando. Y una de las experiencias maravillosas que encontramos en la Biblia acerca de la testificación, que me encanta porque esta mujer, miren, conoce a Jesús, entiende el plan de salvación y lo abraza con tal dedicación que dice, esto es para compartirlo. Y vámonos a Juan en el capítulo 4 y vamos a encontrar esa historia que nosotras conocemos de una mujer samaritana, una mujer con una situación muy especial. Yo sé que ustedes han leído mucho esa historia y saben el encuentro que tiene ella con Jesús. Y bueno, Jesús venía en su gira con sus discípulos, pero en un momento los discípulos se apartan a conseguir alimento a la ciudad y Jesús está cansado y se acerca y ve allí ese pozo y se acerca porque lo ve interesante para reposar. Y allí se encontraba una mujer, la mujer samaritana que iba también a sacar agua. Y Jesús le dijo en el versículo 8, al final del versículo 7, pues 7 y 8, dame de beber, le dice Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Y es interesante en el versículo 9 lo que la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y entonces vemos la respuesta maravillosa que le da el Señor. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le daría agua vida. Mira, el Señor no desaprovecha cualquier oportunidad para acercarse a, a las personas sabiendo o dándoles a conocer este mensaje maravilloso y dándoles a conocer el mensaje de que somos escogidas. Ella también tenía derecho y acceso a enterarse de que era escogida y el Señor se lo hizo entender, le mostró y le dice algo interesante en el versículo 14, dice, bueno, después de que hablan un poco acerca ahí del agua, del pozo y la situación que estaban viviendo allí en el Hermana, momento, en el versículo 14. hermana, disculpa que te interrumpa, pero quisiera Juan, el capítulo, es que estoy En tomando Juan el nota de... capítulo 4, Juan Ok, el capítulo perfecto. 4, vamos ahora al versículo 14. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira,
Era una cosa impresionante lo que le estaba diciendo el Señor allí a esta mujer. Le estaba prácticamente mostrando el plan de salvación y le estaba diciendo, mira, yo te puedo dar de un agua. A pesar de que él estaba allí sediento y cansado y que había llegado ahí para reposar, él no tuvo, ¿verdad?, reparos en compartir ese mensaje con esta mujer. Y a pesar de que ella también era samaritana, ¿verdad? Pero para eso vino él a este mundo y le muestra el mensaje de salvación. Y una vez ella escucha este mensaje de salvación, mis hermanas, ella lo capta enseguidamente, o sea, ella lo atesora, ella dice, wow, ¿esto qué es lo que me está brindando esta persona? Esto es algo que yo ni me imaginaba, que yo ni me esperaba. Y entonces surgen otras cosas, no solo el Señor le muestra el mensaje de salvación, sino la lleva a otro nivel, le muestra cuáles son sus falencias, cuáles son sus debilidades y trata de ayudarla para que ella entienda, ¿verdad?, cuál es el propósito que él tiene para su vida. Y ustedes lo pueden seguir leyendo allí detenidamente, pero me causa curiosidad que una vez ella entiende de que está hablando no con cualquiera, sino que está hablando con el Señor de señores, con el que le podía generar salvación. Miren lo que dice en el versículo 28. Entonces la mujer, una vez que supo todo lo que Jesús le estaba planteando, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron los que la escuchaban, los que veían en su rostro realmente una emoción por lo que ella había encontrado, salieron a escuchar de Jesús. Mis hermanas, qué interesante, mis hermanos, qué interesante lo que hemos acabado de escuchar. Esta mujer una vez, eso fue así instantáneo, una vez conoció al Salvador, una vez entendió el plan de salvación que él tenía, y ni siquiera ella tenía todas las evidencias que nosotros tenemos hoy. Ella apenas estaba en el proceso de conocer el ministerio que apenas se estaba desarrollando, pero nosotros hoy tenemos una evidencia maravillosa de un Salvador que ha hecho maravillas, cosas hermosas en la vida de estos personajes bíblicos, pero también que ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Entonces es momento ahora de que nosotros también podamos testificar. Vuelvo y les repito, hemos hablado de la oración, hemos hablado de escudriñar las escrituras, hemos hablado de alabar a Dios, pero esas tres cosas cuando se han desarrollado deben generar una acción y debemos entonces testificar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo la samaritana. Ella simplemente contó lo que había encontrado, lo que le había pasado, tal cual. Él me mostró todo lo que yo había hecho y así lo compartió. Miren, pero dice el Espíritu Profecía en el deseo de toda la gente, que la gente veía en ella algo diferente, que la gente cuando ella fue con esa emoción a contarles lo que le había sucedido, la gente se impactaba con lo que veía en su rostro y generaba en ellos también ese deseo y curiosidad de saber de quién hablaba esa mujer, quién era ese hombre, y por eso muchas personas, ojo, muchas personas después que escucharon de su boca lo que había sucedido, fueron al encuentro con Jesús. Mi querida hermana y mi querido hermano que se encuentran aquí, no podemos decir que somos cristianas, no podemos decir de que vivimos una experiencia con Cristo Jesús, sino testificamos de esa experiencia. O sea, es que esto es un engranaje, un engranaje. Necesitamos compartir de la experiencia que tenemos con el Señor Jesús, necesitamos hablarle a otros, mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y miren, yo creo que eso es lo más impactante. Para cuando tú le dices a alguien, mira, no es que la Biblia dice tal cosa, maravilloso, está bien. Cuando tú le dices, mira, es que tal versículo dice esto, y tú le hablas y tú le dices, pero cuando tú le cuentas a alguien, mira, es que Cristo hizo esto en mi vida, wow, eso genera un impacto maravilloso, maravilloso. Por eso es que no nos podemos quedar callados. Necesitamos testificar de lo que Dios ha hecho en ti, porque eso seguramente generará un impacto en la persona que te escucha y será mucho más fácil que él pueda entender que Dios también puede hacer algo por él, porque ya lo hizo por ti, porque él ya ve el resultado en ti. Entonces, cuando alguien ve que Cristo ha hecho tanto por ti,
Porque es que yo era antes alcohólico, mi amigo, y ya gracias a Cristo Jesús dejé el alcohol. ¡Wow! Eso genera un impacto. Porque yo estaba enferma, pero Cristo Jesús me sanó. ¡Wow! Eso genera un impacto. Tenemos que contarle a otros lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Que hoy sea esa nuestra resolución. Contarle a contarle a otros lo que Cristo Jesús ya ha hecho en mi vida. Tenemos que testificar. Dios les bendiga, mis queridos, y que nos ayude a colocar esas palabras adecuadas, a colocar las acciones pertinentes para que podamos testificar del amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Dios les bendiga. Amén. Qué palabra tan edificante, ¿cierto? Gracias, Jocelyn, Amén. por compartir esa perla espiritual con nosotros. Y bueno, vamos a habilitar este momento, ¿cierto? Para poder, digamos que, aplicar esa testificación. Testificamos con nuestras acciones, cuando hablamos también, cuando las otras personas también ven de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también expresándolo verbalmente, ¿verdad? Entonces es el momento de agradecer. ¿Alguien tiene algún motivo especial de agradecimiento que quiera compartir con nosotros en esta hora?